Muy buenos días con todas y todos y bienvenidos a esta primera sesión del webinar organizado por Insight Collaborative, que es una sesión en español y la que vamos a estar tratando el tema de migración en Latinoamérica. La idea de esta serie de webinar que se va a estar realizando es explorar la situación actual que están viviendo los migrantes en toda la región latinoamericana, los desafíos que están enfrentando y la respuesta que diferentes organizaciones e individuos tienen con respecto a estas situaciones. Contamos con un panel muy interesante de personas que representan organizaciones que están haciendo un trabajo increíble y que nos van a estar contando un poco de cómo están manejando todo este tema desde hace ya muchos años. Y les recordamos que esta sesión está siendo grabada y va a estar colgada dentro de la página de Insight Collaborative en YouTube, así que van a poder regresar a verla en cualquier momento. Así que, sin más preámbulo, me gustaría poder presentarles. Nos están acompañando hoy día Gabriela Núñez y Daniela Valdivia. Entonces, si les gustaría poder hacer una breve introducción. Gabriela, ¿te parece si puedes comenzar? Claro que sí, con gusto. Buenos días a todos y todas que nos están escuchando y viendo en este momento. Soy Gabriela Núñez, directora de Hayas Costa Rica. Es un placer para nosotros el poder tener este espacio y compartir un poco acerca del trabajo que realizamos, particularmente en relación con la protección de las personas refugiadas que están pasando por este país centroamericano con dirección a muy diferentes destinos y que enfrentan pues una serie de retos en ese camino. Un gusto compartir con ustedes. Mil gracias, Gabriela. Y ahora contigo, Daniela. ¿Qué tal a todos? Gusto saludarlos. Realmente honrada de poder estar aquí a tratar un tema tan importante. Pues quien les habla, Daniela Valdivia de Bolivia. Estoy a cargo de la organización Huellas y Futuro, que es una organización que lucha por prevenir la violencia en diferentes ámbitos, y pues en el margen de esa labor es que conocemos mucho de la problemática y pues nos gustaría aportar con un poco de nuestra experiencia y conocimiento para poder eh, apoyar políticas que mejoren la situación de nuestros hermanos migrantes en Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Correcto. Entonces, pasamos con la primera pregunta que vamos a estar tocando el día de hoy, que tiene como foco poder dar un poco de marco a toda la conversación y va con el tema de una introducción hacia la situación que están viviendo los migrantes dentro de los países donde ustedes se encuentran operando y también hablar un poco sobre los desafíos que están enfrentando y la actitud y políticas nacionales que se están tomando en relación a los migrantes. Am, Daniela, si te gustaría comenzar. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, pues la migración de particularmente los venezolanos en nuestro territorio, pues se viene dando más o menos desde el 2017 de manera masiva. Y actualmente tenemos más de 20,000 venezolanos registrados en el país. Registrados, son datos obtenidos de migración. Lo que no significa que sea un dato real, porque tenemos aproximadamente entre 12 a 15 venezolanos que ingresan, por supuesto, sin ninguna visa. Nosotros tenemos esa facilidad en todos los estados andinos, pues acceder con el DNI o con el carnet de identidad. Y entre 12 y 17 venezolanos que ingresan diariamente al país, pues no se sabe quiénes llegan a legalizar su situación y quiénes no. Son cifras, creo que en comparación con hermanos países como Colombia, Perú, no son tan grandes por ahora, pero el problema comienza porque tenemos países como por ejemplo Chile y Brasil que tienen políticas bastante sesgadas respecto a la recepción de estos inmigrantes. Pues casi todos los que están en Bolivia, pues que como comprenderán no ha sido el plan A de los compañeros venezolanos, pero tuvieron que emigrar a Bolivia porque es el hermano país al lado de Brasil, que fueron rechazados el 2019, y también de Chile, que no otorga visas en lo absoluto. Bueno, esa es una de las principales razones por las que tenemos muchos más inmigrantes por nuestra región.
a pesar, repito, de ser un país que está atravesando una crisis no solamente política, sino también la crisis económica más grande que ha enfrentado en los últimos 67 años. Y eso pues agrava su situación. Contarles que la situación de los hermanos venezolanos, pues en términos políticos, todavía no tiene un espacio en la agenda, vamos a decir. Han habido desde el año 2019 que tuvimos las elecciones para, digamos, concluir el mandato bastante largo de Evo Morales. Hemos atravesado por una crisis política. Y eso agrava la situación, o sea, han estado ocurriendo algunos eventos sociales y políticos que no han permitido a las autoridades no locales y tampoco nacionales poder introducir en la agenda nacional o en la agenda regional el tema de, pues de la migración de los venezolanos hacia nuestra región. Particularmente donde estamos basados, que es la ciudad de Cochabamba. Tuvimos elecciones recientemente, de las elecciones municipales, no son más de 4 meses. Entonces, bueno, ahí ha habido una pequeña promesa electoral de que existan políticas nuevas, por lo menos en la región, para poder ablandar un poco la situación de los venezolanos. Lo que quiero decir, tenemos una crisis laboral, porque gracias a la pandemia han cerrado más de 36,000 medianas y pequeñas empresas en la región. Entonces tenemos despidos masivos, una desesperación por emprender en lo que se pueda. Entonces, tomando en cuenta estos datos, pues los venezolanos son los menos beneficiados, porque tenemos bolivianos que están atravesando por esta crisis, todo el sector privado que está tratando de sobrevivir, y bueno, pues quienes han liquidado sus empresas y han liquidado a sus empleados, pues definitivamente no tienen la oportunidad de poder brindar otros espacios de trabajo a otras personas, y más aún cuando la situación legal no se ha regularizado. Entonces, bueno, con esos datos solamente quiero mostrarles que realmente en nuestro país, más allá de que podría existir una buena intención política, no necesariamente quiere decir que se pueda, que sea factible en estos momentos. Les voy a recordar un poco que el 2019 hubo una elección en la que se presentó Evo Morales para ir a un mandato quinto, después de 14 años de estar en el gobierno, y ganó por un fraude electoral declarado por la OEA, no lo estoy diciendo yo, lo dijo la OEA. Entonces hubo una especie de resistencia creada por los ciudadanos de a pie, y eso provocó que el presidente se vaya, y entró una presidenta interina el 2019, que fue Yanine Áñez, que actualmente está presa. Estuvo por 11 meses en el gobierno, llamó a elecciones, ganó otra vez el partido del MAS, que es el partido pues, por el que estaba Evo Morales en el gobierno, y solamente en ese periodo en el que se presentó la pandemia, en el que se presentó esta crisis política, la verdad es que los venezolanos han sido el último tema que podríamos haber considerado. Pero hay que destacar que en esta crisis, si hemos sufrido nosotros como ciudadanos bolivianos, que tenemos una situación legal, que tenemos un trabajo, que tenemos un seguro médico, que tenemos una casa, pues la situación de los hermanos venezolanos ha sido aún peor, porque muchos de ellos se encuentran en situación de indigencia desde más de un año atrás. Muchos de ellos viven en albergues, en refugios, sobre todo de instituciones de la iglesia. La verdad es que hay muy pocas instituciones de sociedad civil que no sean la iglesia que brinden apoyo a esta población en específico. Y pues ese es el panorama, Juanjo, para que a partir de ello podamos seguir conversando en las siguientes preguntas. No, muchísimas gracias por esa información, Daniela. Realmente nos va a ayudar mucho, nos ayuda mucho a tener un panorama, como dices, mucho más claro sobre cómo está la situación dentro de Bolivia. Y ahora sí, pasamos contigo, Gabriela, para poder escuchar un poco de tu lado. Claro, gracias. Yo les voy a hablar desde la perspectiva que Hayas ha tenido en el trabajo y atención de las personas refugiadas. Ese es el mandato
que como organización realizamos desde hace ya más de 100 años en 16 países alrededor del mundo y con un reforzamiento muy grande en los últimos años en la región latinoamericana. Precisamente esta crisis que Daniela muy bien resaltaba con la situación en Venezuela es una de las situaciones que preocupa a la organización como tal, puesto que en el continente americano pues es una de las que genera mayor cantidad de desplazamientos de personas de interés hacia diferentes partes del continente. Si ubicamos a Costa Rica en el mapa históricamente, se podrá ver que estos flujos constantes de personas que vienen de sur al norte del continente pasan sí o sí por la región de América Central. Y Costa Rica viene a ser uno de los países que por su estabilidad política y democrática desde ya hace muchísimas décadas llama la atención para muchas de estas personas, no solamente para realizar un tránsito, sino también para permanecer en el territorio. Costa Rica es signatario de la Convención para la Definición del Estatuto de las Personas Refugiadas, que data de 1951, en el marco de las Naciones Unidas, y posteriores reglamentos han permitido también que Costa Rica haya generado institucionalmente un marco de protección legal para las personas que solicitan refugio en el país. A mí me gustaría mucho hacer un poquito alusión a esta figura en particular, porque cuando hablamos de migración, es una situación tremendamente normal en el comportamiento de los seres humanos, que estamos acostumbrados a movernos, a buscar mejores condiciones de vida, oportunidades nuevas, pero dentro de estos flujos de personas migrantes tenemos asimismo a muchas personas que no se están moviendo porque ellas deseen hacerlo, sino porque es forzada la situación de salir de sus países dada la persecución y el temor que ellas están enfrentando. Y lo más complejo de esto es que en sus países no cuentan con la protección de vida que requieren. Y esta situación los pone en una situación aún más vulnerable en medio de todo este grupo, este colectivo de personas que están en movilidad. Nosotros identificamos en Hayas al menos 4 crisis y obviamente el proceso migratorio y de desplazamiento puede ser muy complejo y va cambiando de manera muy rápida, pero al menos podemos detectar con mucha claridad la situación Venezuela, que obviamente ha afectado a todo el continente y probablemente hacia Sudamérica, es donde se cuentan las mayores cantidades de personas que están refugiadas o que están solicitando un ingreso al territorio de estos países, pero también tenemos la situación Colombia, que para Costa Rica todavía sigue siendo un tema de interés. Y ya más hacia la región centroamericana hay 2 momentos muy cruciales. Tenemos el norte de Centroamérica, que muchas veces se conoció como el Triángulo Norte, configurado por los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde tenemos una crisis social en relación con las maras, estas pandillas violentas, organizadas y territoriales que están establecidas en diferentes zonas del país, provocando una verdadera guerra interna entre diferentes localidades. Y mucho de esto vinculado ahora también con el narcotráfico, que también está pues vinculado a estas actividades. Y muy cerca de Costa Rica, nosotros tenemos límite al sur con Panamá y al norte con Nicaragua. Y la situación en Nicaragua es una permanente y que se está convirtiendo en un factor de extremo interés en estas últimas semanas, puesto que el 7 de noviembre se realizarán elecciones presidenciales en el país y pues ya ustedes seguramente a través de los diferentes medios se han dado cuenta de que el régimen de Ortega pues está buscando todas las maneras de perpetuarse en el poder mediante el encarcelamiento o la determinación de casa por cárcel de muchos de los candidatos y candidatas a la presidencia en un proceso que claramente pues ya indica tener unos vicios que están provocando que muchas personas que se han manifestado como opositoras al régimen estén en este momento tomando la decisión de salir. Así que en Costa Rica tenemos esta confluencia aunada de otros movimientos que si bien no son de personas necesariamente perfil de persona refugiada, pasan
todos los días por el territorio nacional. Personas extrarregionales procedentes de Asia, de África, un amplio grupo de personas haitianas que están saliendo del país desde el 2010 de manera muy constante y que las diferentes crisis políticas, pero también todas estas situaciones a veces de eventos naturales, terremotos y situaciones que empeoran su calidad de vida en el país, hace que se tengan que movilizar. Y es de ahí donde nuevamente este puente geográfico que representa la región de América Central y particularmente de Costa Rica, pues vuelve a tomar una gran importancia para el tránsito y el establecimiento de muchas de estas personas. Muchísimas gracias por esa información, Gabriela. Realmente es muy interesante y al igual que como hizo Daniela, nos sirve para poder tener esta imagen mucho más clara de cómo está la situación por la zona de Costa Rica y más también por la zona de Centroamérica. Y ahora también se ha podido unir la doctora Marcia Vera, que nos está acompañando. Marcia, muchísimas gracias por estar aquí. Te pediría si es que pudieras, por favor, dar una pequeña introducción sobre ti, un poco sobre el trabajo que estás realizando. Y ahora lo que estábamos haciendo es tocar la pregunta también sobre la situación en la que se encuentran los migrantes en el país donde tú estás operando, junto con los desafíos que enfrentan y las actitudes y políticas nacionales en relación a ellos. Hola, buenos días allá en América Latina, buenas tardes también a los colegas. Primero pedirles disculpas a Juanjo, a Daniela, a Gabriela, a Insight en general. Mi internet dejó de funcionar, que hemos tratado por los últimos 20 minutos de hacerlo funcionar, así que les pido disculpas por la demora, pero también gracias por la invitación y poder compartir este espacio también con Daniela y Gabriela y conocer un poco más de los desafíos que las personas migrantes y refugiadas enfrentan en la región. Yo soy académica de la Queen Mary University of London, y estoy trabajando, pero soy chilena también, he trabajado con varios proyectos con colegas de la región. En este momento estamos trabajando como parte del grupo Caminar, que es un grupo de investigación que trata de explorar las dinámicas de desplazamiento y migración internacional en las Américas, y estamos trabajando con colegas de 7 países de la región, que incluyen Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y México, tratando de entender un poco los impactos de la pandemia en la población migrante y refugiada y de qué manera han sido o no incluidas en las medidas de mitigación que han tomado los estados para tratar de controlar el virus y también en realidad para paliar la crisis económica asociada con la pandemia. Dentro de este proyecto, mi foco particular ha sido en tratar de entender la situación de los migrantes, de las personas migrantes y refugiadas en el contexto chileno, y es un contexto que también ha cambiado bastante, incluso antes de la pandemia. Y eso es importante recalcar, que la mayoría de los cambios y las situaciones que vive la población migrante y refugiada no es solamente durante el contexto de la pandemia, sino que ha sido exacerbada en este contexto, pero ya venían con cambios radicales antes. La población migrante en Chile ha variado. Chile es un país de migración, y si bien durante los 60, 70 tuvimos una migración, una diáspora que salió debido a la dictadura militar, también ha sido un país de recepción, ¿no? Teníamos mucha migración intrarregional y ha aumentado considerablemente en los últimos años, y eso yo creo que es el mayor fenómeno. O sea, ha pasado de la población migrante, creció de un 1.3% en el 2002 a un 4.4% de la población total en el 2007, a casi un 8% de la total de la población al final del 2019, alcanzando casi un 1.5 millones de personas migrantes en el país. Ahí destacar que los principales grupos de personas migrantes y refugiadas en Chile vienen de Venezuela, de Perú, de Haití, de Colombia y de Bolivia. Esos son los principales grupos. La recepción también ha variado con el aumento de la población migrante, que ha tenido mucha más visibilidad también en el país. Han aumentado algunas acciones xenófobas y racistas, y eso yo creo que ha caracterizado la recepción de la población migrante y refugiada, pero también ellos han sido muy activos, y yo creo que hay que destacar el rol que han tenido estas comunidades para organizarse también, no solamente para poder mantener vivas sus tradiciones y su identidad y cultura, pero también para pelear por los derechos de las personas migrantes y refugiadas de manera tal que han promovido acciones de inclusión y cohesión social.
Y me parece que eso es súper importante destacar, que las mismas poblaciones migrantes se han juntado en Chile, hay más de 140 grupos de personas migrantes, hay también coordinadores nacionales que agrupan a distintos grupos de migrantes, y ellos han sido clave antes y durante la pandemia. También han tenido un rol muy clave en el proceso nacional, porque ustedes pueden saber, Chile está viviendo un proceso constituyente, y las personas migrantes han querido ser parte de esa construcción del Chile que queremos para el futuro. En cuanto a las percepciones, han sido variadas. Y eso también es importante destacar, que han sido complejas y variadas, porque la percepción sobre las migraciones ha sido polarizada. En 2018, por ejemplo, una encuesta de Ipsos decía que el 53% de los chilenos estaba de acuerdo que la migración era beneficiosa para el país, pero también había un 43% que la veía como dañina para Chile. Otra encuesta que hizo la Universidad Andrés Bello y el Ministerio del Interior en junio del 2020, esto se hizo en el contexto de la pandemia, mostraba que un 57% de los chilenos pensaba que la cantidad de migrantes en Chile viviendo en el país debería bajar, pero que un 70% también estaba de acuerdo que tal vez no deberían darse visa a las personas que llegaran al país de manera irregular. O sea, vemos que hay unas versiones polarizadas dentro de la población también. Y claramente en muchas partes la percepción se vive o se demuestra de distintas maneras en los medios, en los ámbitos políticos, pero también se vive de manera distinta en los barrios, ¿no? La manera en que las personas migrantes y las personas chilenas conviven, nos da otra realidad que no es la que se muestra en los medios, que son tan polarizados. Entonces, lo que sí vemos es una recepción polarizada en términos de sociedad, pero también lo que sí vemos crecientemente, como en otros países de la región, son políticas bastante hostiles contra la población migrante y refugiada, que hacen que su situación en el país, en el caso chileno, sea difícil, ¿no? Esto viene desde la retórica del gobierno, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Al principio de la pandemia, uno de los ministros, también el mismo presidente, salieron con discursos públicos tratando de asociar el contagio con la población migrante, cuando bien sabemos que el virus llegó a Chile a través de una persona chilena que estaba de vacaciones en Asia, pero se trató de hacer esa conexión de pensar que los migrantes son los vectores de la transmisión del COVID-19, cuando sabemos que no es así. Y eso fue muy dañino, ha sido muy dañino para la percepción de las personas migrantes. Y eso también se traduce en políticas claras, ¿no? Durante la pandemia se discutió la última legislación, que es la nueva Ley de Migración y Extranjería. En el contexto chileno no teníamos un marco normativo vigente que haya sido desarrollado en democracia, sino que teníamos un decreto de ley que viene del proceso de la dictadura militar, y esa es la Ley de Migración y Extranjería que teníamos. Entonces se discute una nueva ley, pero se discute en el contexto de pandemia, lo que reduce los espacios de participación y discusión de esa ley. Y eso nos parece que también es dañino en términos de cómo podemos fomentar la cohesión social y la inclusión de las personas migrantes y refugiadas. Juan José, que estoy contando muchos temas y porfa, párenme en cualquier momento, pero solamente para responder a tu pregunta, sí tenemos un escenario migratorio muy dinámico en el contexto chileno, con una recepción muy polarizada. Y a pesar de que hay un ambiente muy hostil desde el Estado, ¿no? Y en las políticas gubernamentales, creo que hay que destacar aquí el esfuerzo de la sociedad civil para poder incluir a la población migrante y refugiada, pero sobre todo de las mismas organizaciones migrantes que han hecho un trabajo importante y a pulso para poder fomentar la inclusión y la cohesión social. Oh, muchísimas gracias, Marcia, y no te preocupes, realmente ha sido información altamente interesante, y tanto conmigo como con el resto de los panelistas que nos están acompañando el día de hoy también se siente muy cercano a la realidad que nosotros hemos visto y el trabajo que se estaba realizando como un tema. Esto es algo que sucede en general, toda Latinoamérica, y así es como lo estamos viendo. Y con esta información que nos han brindado, creo que estamos muy bien encaminados para poder llegar hacia la segunda pregunta que se estaba tocando, que va directamente relacionada en base a la experiencia que ustedes tienen y a todo el trabajo que han estado realizando y todo lo que han visto ya durante los múltiples años que llevan trabajando en este sector. ¿Cuáles creen que serían los cambios que deberían estar sucediendo dentro de los países donde ustedes se encuentran operando para que se pueda mejorar la situación en la que se encuentran actualmente los migrantes? Daniela, si te gustaría tomar la posta.
Claro, Juanjo. Bueno, muchas gracias, Gabriela y Marcia, porque realmente pues, nos ilustra mucho saber cómo está la situación en otros países. Yo me enfoqué mucho en la situación de los hermanos venezolanos, pues porque es, vamos a decir, una migración bastante preocupante, pero quizá dejé de lado un fenómeno que ocurre mucho en Bolivia, que me imagino que también ocurre en Chile y en algunos otros países alrededor de Brasil, pues tenemos bastantes estudiantes brasileños que por las políticas que ellos tienen en las universidades de no poder acceder a la carrera de medicina, se van a Bolivia, que bueno, pues les resulta mucho más económico, hacen la carrera allá y un porcentaje de más o menos el 15% llega a consolidar una familia en Bolivia, pero el otro 85% regresa a su país y pues ese es otro fenómeno que vivimos que creo que no es preocupante, que hasta cierto punto hemos tomado como una ventaja. Sin embargo, entrando en la pregunta 2 de los cambios que deben suceder, bueno, la verdad es que quiero decirles con sinceridad que yo también he sido inmigrante. Yo estudié en Austria, así como también en Suiza. Pues estuve más o menos 5 años estudiando fuera y entre trabajos y más allá. Entonces, he sentido en carne propia lo que es la falta de políticas de integración o el shock cultural. Entonces, creo que también puedo hablarles desde ahí, porque más allá de tener el conocimiento como profesional o como activista dentro de lo que hacemos, pues es muy diferente estar en la piel del inmigrante. Y quiero hablarles desde ahí. Bueno, para empezar, creo que es importante, principalmente en Bolivia, introducirlo en la agenda, visibilizar la problemática, sobre todo de la migración de los venezolanos, e introducirlo en la agenda política. Si no es a nivel nacional, por lo menos a nivel regional. Les había dicho como promesa electoral de nuestro último alcalde, pues estaba hablar del tema, pero se han suscitado problemas como por ejemplo falta de oxígeno, porque ya no se puede dar abasto a la demanda que existe durante la pandemia. Entonces se han concentrado, por ejemplo, en crear una nueva empresa, digamos, estatal que pueda proveer oxígeno en esta nueva subida de los contagios por COVID. Pero es un tema que se tiene que definitivamente tratar de visibilizar, tal vez nosotros como ONGs y también como personas de a pie, tratar de visibilizarlo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación convencionales, para que se pueda introducir en la agenda principalmente, ¿no? Porque ni siquiera es un tema que está en las prioridades del interés político. Eso es fundamental. Yo creo que partiendo de ahí, se tiene también que como individuo, como persona, como ciudadano, como funcionario público, como, no sé, como maestro de escuela, se tiene que empezar a normalizar el tema, ¿no? Quiero decir que lamentablemente, como la mayoría de los indigentes que ingresan de manera ilegal, porque se han identificado 5 puntos de ingreso ilegal, que bueno, son venezolanos que pagan a los comunitarios, a los de la comunidad, entre 30 a 300 bolivianos, que eso es más o menos entre 5 a 40 dólares para poder ingresar ilegalmente. Estas personas viven una vida de indigencia. Son personas en situación de calle o viven en albergues y o se paran en las esquinas de los semáforos, en las avenidas principales, con sus niños a cuestas, tratando de exhibir su vulnerabilidad para recibir algo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Esto, ¿verdad? Como no lo estamos viendo. Si yo me tapo los ojos, esto no está pasando. Entonces, creo que como personas de a pie, y digo, desde el rol que ocupemos cada uno, es importante visibilizar la problemática. Si bien veo que quizá en Costa Rica y también en Chile van un poco más avanzados con las políticas migratorias, a nosotros nos ha sorprendido digamos, este ingreso masivo de los hermanos venezolanos en una época de crisis que ni siquiera nos ha permitido asimilarlo. Entonces,
En principio creo que eso es bastante importante. Y bueno, otros cambios que deben suceder, definitivamente también va por parte del gobierno venezolano. Si existe una crisis, es importante que se pueda asumir, ¿verdad? Que se pueda asumir la crisis que existe y también pedir ayuda a los gobiernos hermanos. Nos encontramos en comunidades grandes. Nosotros somos miembros de la comunidad, por ejemplo, andina de naciones con Venezuela. Y bueno, Venezuela es miembro de otras comunidades internacionales. Y pues es importante que si no se puede evitar, porque se ha calculado ya que 5.4 millones hasta el 2021 de venezolanos han emigrado de su país. Entonces, si es una realidad, es importante que a un nivel internacional se pueda coordinar que esta migración inevitable tenga menores consecuencias, ¿no? Que se evite el mal mayor. Como se ha dado el caso que han llegado los inmigrantes a Brasil y han salido con los vehículos antimotines y prácticamente los han botado de la frontera, ¿no? En una situación bastante denigrante. Entonces, ese es otro problema. Pues, para resumir, la visibilización, la introducción de la temática en una agenda política y, por supuesto, la cooperación internacional entre países hermanos, pero eso creo que debe partir más del gobierno venezolano. Gracias. Gracias a ti, Daniela. Gabriela, te escuchamos. Gracias, Juanjo. Yo suscribo lo que Daniela mencionó con respecto a que estos flujos a veces masivos nos toman por sorpresa. Y es exactamente el mayor desafío yo creo que tenemos en todos los países que somos receptores en este momento de personas migrantes. Es el mayor desafío y es algo que no nos podríamos permitir, porque la migración y el desplazamiento humano es algo completamente natural. Ni siquiera podemos hablar que sea un fenómeno, ni siquiera podemos problematizar esto. Es un movimiento normal del ser humano y ha sido lo que nos ha permitido poblar este planeta desde los inicios de la humanidad. Entonces creo que ese es el primer tema. Tenemos que romper algunos esquemas mentales que hemos tenido y trasladado a las estructuras institucionales, reglamentarias, de legislación, y nos han generado esta dificultad de poder tomar acciones rápidas para dar una buena respuesta cuando las situaciones están en la frontera. Y nos empezamos a asustar cuando vemos a un conglomerado de personas que quieren cruzar esas agujas que nos dividen entre países, que las hemos puesto nosotros, que les hemos dado nosotros el significado, y estamos impidiendo que estas personas puedan ser atendidas en su deseo por vivir mejor, que al fin de cuentas creo es lo que inspira a todas estas personas a dejar la comunidad de sus países o a huir ante la necesidad de protección para poder buscar un espacio mejor. Me parece que hay que tomar en cuenta también, y va a marcar un hito en nuestra historia muy reciente, aparece la pandemia en el 2020 y esto nos rompe de repente los esquemas que veníamos tratando de implementar. Si bien es cierto, todo el proceso, por ejemplo, de la migración de las personas venezolanas viene ya desde hace varios años atrás y mucho antes de la pandemia, el flujo que se venía presentando en ese momento era un flujo que relativamente estaba controlado, pero que obviamente al hacerse más compleja la situación sanitaria y las necesidades de atención médica en estos países, ha movilizado también a muchísimas personas en busca de esta nueva protección y servicios que no tenían en sus países. Se ha desmejorado la situación económica y creo que de esto podemos hablarlo en cualquiera de nuestros países latinoamericanos. Las oportunidades están muy reducidas y cuando hablamos de personas migrantes y refugiadas, ni qué decir. Entonces yo pensaría que tenemos varios desafíos. Uno de ellos desde la perspectiva legal, propiamente de la dotación de un estatus regular a estas personas. Creo que es uno de los principales temas que debemos analizar. En Costa Rica, para decírselos así simple, hacía menos de 10 años atrás, teníamos unos cuantos miles de personas solicitando refugio en el país, en el orden de los 3.000 a 5.000 personas.
En este momento hay 130.000 solicitudes de refugio en el país. Un 80-85% de ellas corresponden a personas nicaragüenses y el resto son personas venezolanas y de todas estas otras nacionalidades que hemos estado comentando. Y esas son las que llegan a formalizar su solicitud de refugio, porque quedan muchísimas que además vienen de una situación muy compleja y es las restricciones y la represión que vivieron en sus países de origen. Entonces aquí la figura de autoridad, la figura policial, en Costa Rica no hay ejército ya desde hace 70 años, pero sí tenemos una policía que se encarga pues de mantener el orden y las personas, aunque podrían conocer este tema de la perspectiva más civilista de las fuerzas de seguridad en Costa Rica, temen a la presencia de un uniforme, temen a que una policía comunitaria de fronteras, la fuerza pública que llamamos acá, vayan a hacer algún tipo de intervención que vaya a generarles a ellos pues más miedo del que ya de por sí tienen. Entonces yo creo que el tema del acceso a información legal cierta, fidedigna, real y no de pasar un poco la información, ¿verdad? Que a veces eso se da mucho y seguramente las compañeras lo podrán también ver en sus países. Va ese boca a boca, ¿verdad? De mi vecino, le quitaron el chiquito, le amenazaron a mi esposo, le hicieron tal cosa, lo desaparecieron. Eso se mueve con una facilidad más grande y mucho más rápido que las redes sociales. Se mueve muchísimo entre ellos y es un poco la necesidad de poder dar información que sea útil para ellos y ellas y que puedan tomar buenas decisiones al momento de cruzar una frontera y llegar al país que les va a acoger. El otro punto que me parece que es importante es en relación con esta vulnerabilidad que Daniela bien explicaba y exponía en esta situación. Cuando tenemos estos flujos de personas, están quedando atrás muchísimas veces en las políticas públicas el poder con equidad medir cuáles son las necesidades de las personas que están haciendo este tránsito. Mujeres embarazadas, personas menores de edad no acompañadas, separadas, personas con discapacidad, adultos mayores. Hay personas que se están aventurando a esto, pero no por deseo, es que es necesidad de verdad, de poner sus vidas a salvo. Y ahí no va a mediar ni el género ni la edad, van a ser personas que en desesperación van a salir, pero que a lo largo del trayecto que ellos circulan enfrentan también una serie de riesgos muy importantes y que no necesariamente cambian al llegar al país de acogida. En Costa Rica yo sí les puedo comentar que aunque no podamos decir que esto sea algo generalizado, pues el acceso a los derechos de estas personas, y nosotros fundamentalmente centramos en los derechos a la salud, la educación, el trabajo, pues son derechos garantizados por la Constitución a todos los habitantes de la República y también debido al marco legal a las personas que tienen un estatus migratorio regularizado. Entonces, por ejemplo, tanto que se ha hablado del asunto de las vacunas, en Costa Rica, las personas migrantes que tienen un documento de identificación pueden acceder a los centros de salud y recibir las dosis de la vacuna contra el COVID. Siempre encontramos, y no sé si será que pasa en Costa Rica o pasará en otros lugares, pero de repente hay funcionarios y funcionarias que no se han enterado que esas directrices existen y entonces le rechazan a la señora o de repente le piden a una señora con un embarazo avanzado de 8 meses que traiga la prueba de embarazo para poder recibirla. Cuando en Costa Rica, además, las mujeres embarazadas tienen acceso al seguro social sin tener que pagar por ello. O las personas menores de edad y hay que llevar entonces un acta de nacimiento para que me puedan ayudar. Son trabas y que yo creo que institucionalmente generan dentro de estos aparatos burocráticos, pues todas estas situaciones desagradables, innecesarias, que no se justifican y que no tienen un asidero legal. Simplemente es un asunto de cómo yo veo al extranjero, al otro. Y me voy ahí ya con esta término, Juanjo, para darle la palabra a Marcia también. Creo que tenemos que hacer un cambio de nuestra mente y trabajar con la colectividad, con la comunidad para poder empezar a transformar la sociedad. Y cambiamos uno a uno. Yo sé que yo soy idealista, pero es que si no hacemos eso en estas organizaciones como nosotros, en esta forma de trabajar, no vamos a transformar nunca nada. Y yo creo que hay que trabajar en el uno a uno,
tanto poniéndose en los zapatos de estas personas, como sintiendo un poquito de la angustia, del dolor, de acercarnos a ellos, viéndoles como seres humanos. Yo creo que eso es lo más importante. El día en que logremos extirpar de nuestros discursos el tema del extranjero, del migrante, del diferente, del otro, y empecemos a ver al ser humano que se vio obligado a salir de un país porque otros seres humanos le llevan a hacerlo, ese día yo creo que humanizaremos las cosas, volveremos a poner el enfoque de que tanto se habla del enfoque basado en la persona, que yo a veces sinceramente lo veo a nivel plenamente discursivo y para quedar bien. Cuando eso nos toque, cuando nuestras fibras lleguen a sentir el dolor de las personas que están cruzando el Darién. Yo llegué ayer, yo estoy desde San José, Costa Rica, es la capital. A 7 horas de donde yo estoy está la frontera con Panamá. Y el jueves pasado tuve la oportunidad de compartir con 13 personas venezolanas que acababan de pasar por esa espantosa travesía del Darién, con unas necesidades de atención psicosocial impresionantes, traumatizados de verdad de las historias que ellos han visto, nadie se las contó, las vivieron. Estas personas venían con 3 niños, una chiquita de apenas 1 año de edad, que con la sonrisa de esa chiquita yo creo que era lo que les inspiraba a ellos todos los días a dar otros pasos más para tratar de llegar a su destino, que en este momento pues lo que mencionan acá es llegar a México con la expectativa de poder ingresar a los Estados Unidos. Pero estar ahí, sentirlos, verlos que su vida transita junto con ellos en un maletín, en un bolso, eso es todo lo que tienen y se tienen entre ellos. Ese contacto, si fuéramos capaces de verlo sin amarillismo, sin miedo, sin el temor de a qué vienen ellos y de qué nos van a contagiar, sino más bien provocando que esta migración sea controlada, segura, con acceso a servicios para estas personas, creo que va a ser un cambio enorme y nos va a posicionar en una mejor situación para poder ver realmente cuáles son las necesidades y de qué manera desde nuestros países, como vecinos y vecinas de ellos, podemos contribuir a su integración también. Muchísimas gracias, Gabriela. Y Marcia, todo tuyo el micro. Gracias, Juanjo. Y no, agradecerle a Daniela y a Gabriela por sus palabras, porque es interesante cómo teniendo distintos contextos en Costa Rica, en Bolivia y en Chile, podemos también identificar tantas similitudes en relación a lo que necesitamos para movernos adelante y para poder fomentar la inclusión de las personas migrantes y refugiadas. Estoy de acuerdo con tantas las cosas que mis colegas dijeron, pero me gustaría destacar algunas. Yo creo que una de las cosas más importantes es también reconocer a las personas migrantes y refugiadas como sujetos de derechos más allá de la teoría, en la práctica, ¿no? Que podamos reconocer que ellos tienen acceso a derechos en los países de acogida y fomentar la regularización y el acceso a estos derechos. En el estudio que hemos hecho en estos 7 países de la región, hemos visto accesos e inequidades, porque hay distintas variaciones en los países. Por ejemplo, Uruguay y Brasil tienen un marco regulatorio que permite el acceso a las personas migrantes y refugiadas a los sistemas de salud, por ejemplo, educación, independiente del estatus regulatorio. En el caso chileno, hay un decreto que no está en la ley, pero hay un decreto que permite que las personas puedan acceder a la salud. Sin embargo, y aquí es muy importante lo que nos comentaba Gabriela en términos de la información que las personas en los servicios de salud tienen sobre ese acceso. Entonces, en muchos casos vemos que si las personas no están en una situación regular, si no tienen una identificación que muestre esa regularidad, no pueden acceder a estos servicios y derechos. Y es necesario que, independiente del estatus migratorio, las personas puedan acceder a la protección social ampliada, en términos de salud, en términos de educación, en términos de seguridad social. Me parece que eso es bastante importante. Y en otros países incluso hemos visto restricción. Uno de los análisis que hicimos es tratar de identificar cuáles son todas las medidas de protección social, los bonos, los subsidios que han surgido en el contexto de la pandemia, por ejemplo. Y vemos que el acceso es bastante hay inequidades en términos de acceso a las personas migrantes en contextos como Perú, Ecuador, Chile, etc. Es importante eso. Primero, la regularización de las personas migrantes, el reconocimiento de ellos como sujetos de derecho, y lo otro también de manera más estructural, y aquí recojo las palabras de las compañeras también en términos de solidificar las estructuras de recepción. Y sí es cierto que la migración regional e intrarregional ha puesto un desafío importante a las sociedades receptoras, es cierto. Y algunos de los países que antes eran países
emisores ahora son países de tránsito o recepción, como el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Bolivia, etcétera. Y tal vez no contaban con esas estructuras, pero creo que deberíamos tener más comunicación intrarregional acerca de cómo fortalecer esas estructuras. Y eso es importante que lo hagamos dentro de la región. Me da la impresión que tendemos en la región a tratar de mirar a otros países en el norte global a cómo manejan los flujos migratorios, cuando tal vez deberíamos aprender de nosotros mismos cómo hacerlo y solidificar las estructuras que tenemos. También me parece que es importante tratar de combatir la no militarización de las fronteras que tenemos y que yo creo que se ha visto validada durante el contexto de la pandemia. Vimos un cierre masivo de fronteras en la región y algunos de esos cierres continúan y eso fomentó y validó la militarización de las fronteras, que no solamente pone una carga, yo creo incluso de una presión más psicológica a las personas migrantes y refugiadas, pero también en muchos casos restringe el acceso a la solicitud de asilo, por ejemplo. Y eso me gustaría también destacar. En la región tenemos en general algunos marcos regulatorios como la Declaración de Cartagena y el proceso de revisión cada 10 años, además como leyes nacionales que son muy avanzadas en términos de refugio y asilo, pero hemos visto, sobre todo con el desplazamiento venezolano, que no se han utilizado. O sea, la definición ampliada de Cartagena la ha utilizado por el momento solamente México y Brasil y no los otros países de la región. Entonces, si tenemos un marco regulatorio importante, hay que utilizarlo para poder regularizar a las personas migrantes y tratar de evitar, ¿no?, que se cierren estos espacios de protección y asilo. Parece que eso es algo que tenemos que defender en la región. Lo otro que también encuentro que es importante es cortar y combatir desde nuestros distintos espacios, desde la sociedad civil, desde la academia, todas estas campañas, ¿no?, de criminalización de la migración, que es importante entender, como nos comentaba Gabriela y también Daniela, cuáles son las necesidades, por qué la gente se ve la necesidad de movilizarse, y también entender que todos somos migrantes, ¿no?, que en algún momento, pues si incluso no nos hemos migrado, tenemos un familiar o nos va a tocar migrar en ocasión de nuestra vida, y tal vez normalizar también que América Latina es una región en movimiento, lo hemos sido siempre. Entonces, tratar de normalizar también eso en términos de inclusión de las poblaciones migrantes y refugiadas. Y hay dos cosas que me gustaría también destacar aquí. Una es la colaboración, y yo creo que estos espacios son importantes, uno para conocer el trabajo que las organizaciones como las que trabajan Gabriela y Daniela y el apoyo que prestan a las comunidades migrantes y refugiadas me parece que es muy importante y hay que visibilizar más ese trabajo. Y también colaboraciones más entre los distintos sectores, academia, sociedad civil, organizaciones lideradas por migrantes, y también que los estados y las organizaciones internacionales reconozcan aún más ese trabajo que se hace en terreno, ¿no? Me parece que el rol de la sociedad civil en América Latina es primordial, pero también es un trabajo muy demandante, ¿no? Las necesidades son inmensas en todos los países, pero también creo que hay que fomentar estos espacios de colaboración transnacional. ¿Qué es lo que podemos hacer a nivel regional para visibilizar la situación de las personas migrantes y refugiadas? ¿Cuáles son los espacios que podemos crear? La pandemia, una de las únicas cosas tal vez positivas que nos ha dado es este espacio de comunicarnos, ¿no?, a través de red, de fomentar estos espacios de diálogo. Y creo que estos espacios pueden ser de diálogo, pero también de acción, de crear arenas de acción en que podamos hacer no solo encuentros, pero me parece importante, por ejemplo, las declaraciones que se han puesto o las acciones que se han puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso me parece que ha sido un esfuerzo regional, o los encuentros interregionales que se han hecho de la población migrante, la campaña de regularización ya. Me parece que todos esos son unos buenos ejemplos de algo que se puede seguir haciendo a nivel regional, pero también dentro de los países, para conocer la realidad de las personas migrantes y refugiadas en la región. Por ejemplo, que nos decía Daniela, escuchamos muy poco de la población migrante en Bolivia, y deberíamos tal vez saber más. Escuchamos un poco de la población migrante en Costa Rica, aunque hay, como nos contaba Gabriela, un número inmenso de personas solicitando asilo en este momento. Y eso es lo otro, proteger los sistemas de asilo. En el contexto chileno ha bajado, pero eso también se relaciona con la información. Ha bajado el número de solicitantes de asilo en los últimos 2 años, teníamos 5.000, 4.000 personas, tenemos 500 personas solicitando asilo, pero el gobierno chileno solamente ha reconocido a 7 personas con el estatus de refugiado. 7, que es un número mínimo en relación a las necesidades. Y aquí viene lo que nos comentaba Gabriela en términos de información, que me pareció muy importante lo que dijo. Uno, fortalecer los sistemas de información para las personas migrantes y refugiadas,
qué pueden acceder, cuáles son sus derechos, cuáles son los canales de regularización, pero también a las estructuras multisectoriales dentro de los países, en términos de cuáles son las legislaciones y normativa vigente y cuáles son los servicios que tienen que dar a la población migrante y refugiada. Así que nada, hay muchas tareas pendientes, pero también hay canales de acción. Y que nada, y gracias Juanjo y a los colegas de Insight por crear estos espacios que nos permiten pensar en lo que podemos hacer, ¿no? No, gracias a ti, Marcia, y nuevamente gracias a las tres por la información que nos están dando. Es realmente muy importante, es muy potente y me parece a mí personalmente increíble como ver que todos ustedes vienen de diferentes países, diferentes contextos, con diferentes experiencias en el trabajo que hacen, pero aún así esta idea de los cambios que se tienen que realizar está muy arraigada y son muy similares en realidad a lo que estamos viendo porque es realmente claro lo que se necesita hacer para poder mejorar la situación de las personas migrantes y rescatando de muchísimas cosas que ustedes han dicho que han sido extremadamente valiosas, algo que me pareció personalmente muy importante es el tema de la visibilidad que se le tiene que dar a la situación, lo importante que realmente es abrir los ojos a lo que está sucediendo en forma personal cada uno de nosotros y recordar que antes de cualquier otro tema, antes de cualquier otro título que podamos tener, el factor común que tenemos todos es que todos somos seres humanos y por ende tenemos que tratarnos antes que nada como humanos primero y después trabajar en lo demás. Entonces, con esto llegamos para la última pregunta acá del webinar, que es un tema que de cierta forma se ha estado conversando un poco dentro de las últimas respuestas que nos han estado dando y que va directamente relacionada a lo que como Daniela estaba comentando, las personas de a pie, el ciudadano común, alguien que no esté relacionado con una ONG, una empresa, una organización que trabaje directamente con las poblaciones migrantes. ¿Cómo podría una persona de este tipo ayudar y mejorar la condición en la que se encuentran los migrantes? Daniela, te dejo el micro. Gracias, Juanjo. Bueno, realmente es un poco motivador o esperanzador escuchar que hay un poco más avance en Costa Rica, tanto como en Chile, pero creo que definitivamente nos falta mucho por recorrer en lo que son políticas migratorias para poder ablandar un poco la situación en nuestro continente. Pues respecto a la pregunta de cómo podemos las personas como individuos, personas que no estamos relacionadas con ONGs, en la anterior pregunta mencionaba mucho de el introducir este tema en agenda, porque me hubiera encantado darles una respuesta como, bueno, es importante que el país pues establezca políticas laborales para que se pueda incluir laboralmente, pero estamos bastante lejos de eso. Entonces quise ser bastante honesta en decirles que no hay ese acercamiento aún, por eso es que es importante introducirlo en la agenda política para que se pueda tener políticas públicas en esa dirección. Sin embargo, creo que siendo nuestro país, y creo que no estamos muy alejados de la realidad de otros países latinoamericanos, siendo un país en el que, bueno, el emprendimiento informal es uno de los motores de la economía, por lo menos de la economía, de las economías locales. Vamos a decir, la gente que tiene pequeñísimos emprendimientos, microemprendimientos, que tiene un food truck, que tiene una tienda, que tiene un pequeño micromercado, que tiene un restaurante. Estamos hablando de estas economías pequeñas que se manejan en nuestro país de una manera, vamos a decir, hasta cierto punto informal. Estas personas tienen la posibilidad de abrir nichos laborales para los venezolanos. Pero quiero contarles por qué todavía hay reparos en nuestra población y se los quiero contar porque no sé qué va primero. Estoy ahora en un dilema de el huevo o la gallina, de primero humanizamos un poco a nuestras poblaciones para tener una mejor receptividad hacia los venezolanos o generamos primero las políticas públicas. La verdad es que, y me gustaría escuchar sus opiniones porque definitivamente Bolivia no es el paraíso al que uno quiere emigrar. Definitivamente, más aún con lo que pues les había anticipado, esta crisis económica, la más grande en los últimos 67 años, y la crisis política que se ha presentado desde el 2019 hasta ahora. Sumado a eso, la pandemia. Siendo que
ya Bolivia no es un país que tiene condiciones para recibir masivamente a hermanos inmigrantes, y pues ustedes lo han dicho, en Chile hay bastantes bolivianos, en Costa Rica también, ya sea en tránsito o que están buscando una mejor vida por allá. Y eso genera aún más problema para nuestros hermanos venezolanos para poder integrarse, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, movidos por esta necesidad, yo estoy bastante de acuerdo, y pues es un tema que no podemos negar. Ellos salen por necesidad de su país, llegan a nuestro país en el que no hay condiciones que mejoren su calidad de vida y se dedican a actos de criminalidad. Ustedes lo pueden ver en el Google, pueden buscarlo. Hemos tenido casos y casos y casos durante la pandemia de asaltos en domicilios privados de venezolanos armados. Hemos tenido casos de personas que han logrado tener un trabajo en alguna casa o en alguna empresa y acabaron robando todo. Y bandas completas de digamos, grupos vandálicos que roban coches, que roban casas, están compuestos en su mayoría por personas venezolanas. Entonces, eso ha creado un estigma, lamentablemente, ha creado un estigma en el que el venezolano, bueno, le tengo miedo, ¿no? Primero, el que está ahí en el semáforo, no le voy a dar dinero porque seguro que está en el grupo que también asaltaron el otro día, ¿sabes? Y no le puedo dar trabajo porque me va a robar todo. Entonces, yo creo que es importante, les digo, estoy en esa problemática, no sé por dónde empezamos. Humanizamos primero, creamos primero las políticas, porque tenemos una población bastante susceptible en este momento, después de todo lo que ha pasado, en el momento en el que se levanta la ciudadanía, la sociedad civil en una resistencia legítima contra el gobierno ante el fraude, pues se han identificado a muchos ciudadanos venezolanos armados como pequeñas milicias, obviamente financiados por el gobierno de Evo Morales en su momento. Entonces, existe esa pequeña resistencia todavía. Entonces, pienso que es muy importante que tenemos nosotros la oportunidad como personas individuales, emprendedores, de abrir estos espacios laborales para ellos, ya sea, saben, estos trabajos con baja calificación como meseros, bueno, pues personas que están trabajando en el área de seguridad, limpieza, todos estos trabajos que no requieren una calificación, pero que son dignos y que te pueden dar un salario digno, mucho mejor que estar mendigando en las calles. Sin embargo, existe este problema por los índices de criminalidad que han presentado por sobre todo ciudadanos venezolanos. Por otra parte, me gustaría pues hablar de las acciones de integración que nosotros como individuos podemos hacer. Yo les dije, he vivido en carne propia la situación de inmigrante en Suiza y en Austria, bueno, pues en países donde la mentalidad es bastante fría, ¿no? Vamos a decir, los de Europa Central, excluyendo a los italianos, son bastante fríos, es muy difícil entablar una amistad de principio, te tomas años en poder introducirte en algún círculo. Entonces, he valorado mucho en su momento cuando alguien me ha invitado a alguna actividad, cuando, bueno, vamos a decir, Suiza es bastante amigable con los inmigrantes. Ellos tienen actividades de integración, te pagan cursos gratuitos del idioma, te invitan a clubes para que puedas, digamos, tener acceso a otro tipo de círculos también de inmigrantes o de locales. Y eso lo podemos hacer como individuos. Si conocemos a alguien que está en una situación de desplazamiento, que no tiene familia, que no está en su tierra, pues es importante que podamos iniciar estas acciones de integración, invitarlo a un club, decirle, mira, yo trabajo acá, mira, aquí está mi tarjeta si necesitas algo, o aquí yo conozco una institución que te puede ayudar, no sé, a regularizar tu situación legal.
Y esas acciones de integración deberían ser parte también de una campaña masiva en redes sociales y en medios de comunicación convencional, porque como personas no es difícil hacerlo, no estamos lejos de poder lograrlo, ¿no? Por ejemplo, yo soy abogada y bueno, necesitas sacar un carnet de identidad. Claro, mira, aquí tienes mi tarjeta y pues te ayudo. O conozco a esta persona o esta institución que brinda este servicio en particular que te puede servir. Esas acciones de integración las podemos hacer todos, ¿verdad? Incluso solo el hecho de poder decir, hay un comedor popular en este lugar o puedes ir a dormir a este lugar. Pero como decía Gabriela, haciendo eco de sus palabras, tenemos que perder el miedo y poder integrar al hermano o a la hermana venezolana, estoy hablando de la región, de nuestra región de Bolivia, poder integrarlos a nuestro, pues a nuestra sociedad, a nuestro país, de alguna u otra manera, sean ilegales o sean legales. A mí no me gusta usar esa palabra, para mí todos los seres humanos son legales, no hay por qué calificarlos o descalificarlos de esa manera, pero personas que tienen regularizada su situación migratoria o no, deberíamos poder lograrlo. Eso nos va a ayudar a quitar el estigma, de, como ustedes, bueno, como lo decía Marcia, por ejemplo, de, los inmigrantes son los que han traído el virus. Y esa es una forma de estigmatizar, como connotarlo negativamente. Nosotros tendríamos que empezar a quitar ese estigma a los migrantes. Es verdad, y resulta hasta un poco irónico. Nosotros hemos sido inmigrantes como bolivianos y yo creo como sudamericanos, como latinoamericanos en general, o migramos a Estados Unidos o migramos a Europa. Y siempre hemos tenido el rol de migrar, nunca hemos sido receptivos a los migrantes, pero tenemos que empezar a pensar que muchos de nuestros compatriotas también han salido y han pasado por esa situación. Creo que eso se puede lograr. Hay que hacer una campaña dirigida exclusivamente a las personas de a pie. Y bueno, volviendo al tema de trabajo, yo creo que, bueno, si existe la posibilidad, si tengo un espacio de trabajo y puedo brindarlo, mejor brindárselo a una persona que realmente esté en necesidad, que pues por supuesto es una persona en situación de desplazamiento, que está en situación de calle, que no tiene regularizados sus documentos migratorios, que tiene una familia que mantener. Y sí, de última, como individuo no quieres realizar ninguna de esas acciones, no puedes involucrarte de esa manera o hasta ese punto, pues existen otras instituciones de sociedad civil, como por ejemplo en Bolivia han estado trabajando Cáritas bastante de la Iglesia Católica, brindando el espacio físico como refugio para que puedan vivir con sus familias. Obviamente es un espacio limitado y no abarca a poder brindarle un techo a todos los que están en esa situación. Pero poder hacer donativos en especie, si no es en dinero, a este tipo de instituciones también es una forma de colaborar. Una forma más pequeña, pero al fin va a tener un buen final. En este tema quiero decirles, por ejemplo, nosotros como organización que se dedica a prevenir la violencia, nos enfocamos en microcosmos que están dentro de, digamos, una escuela, porque para nosotros es importante trabajar con los niños, con los maestros, con la comunidad, con los profesores, con los padres de familia. Entonces, por eso nos enfocamos en las unidades educativas y pues todo lo que está alrededor. Sin embargo, ustedes saben que por el tema de la pandemia, las escuelas se han cerrado definitivamente. Ya llevamos más de un año con escuelas cerradas. Obviamente la educación virtual es la que está tratando de suplir esto, que nunca lo va a lograr, y pues eso también hace que muchos niños que no tienen recursos, que no tienen acceso a internet, que no tienen una computadora, no estudien. Y eso nos ha coartado un poco el poder llegar a nuestro objetivo, a nuestra población objetivo, para poder seguir con nuestros programas de prevención de violencia. Sin embargo, pensamos también cuando en una familia no hay recursos, no puedes llevar el pan del día a la casa, estás estresado porque hoy no has vendido los dulces que tenías en el semáforo.
también exacerba situaciones de violencia. También te conduce a potenciales episodios violentos, ¿verdad? Por eso nosotros con un fondo de emergencia, que no es lo que hacemos, trabajo humanitario nosotros no hacemos, pero con un fondo de emergencia hemos logrado entregar más de 600 canastones familiares con alimentos y artículos de limpieza, por sobre todo a poblaciones pues en situación de extrema pobreza. Y entre estas tenemos bastantes compañeros venezolanos. El problema es, nosotros llevamos víveres, como por ejemplo arroz, aceite, huevos, y se los quieres dar y ellos dicen, bueno, pero no sé dónde cocinar. Entonces, realmente es tan complicada la situación si no nos unimos para por lo menos proveer un comedor común o una cocina común en la que puedan cocinar. Pero definitivamente la asistencia humanitaria es algo que está en manos de cualquiera de nosotros. El brindar una bolsa de arroz, una bolsa de fideo, un poco de huevos, buscar informarse sobre cuáles son las instituciones que se dedican a esta labor y poder colaborar con algo, ciertamente siempre falta. Siempre falta, no es que, wow, bueno, la Iglesia Católica está haciendo un gran trabajo a través de Cáritas y ha podido llegar a los más de 200,000 venezolanos que han ingresado el último año, no. Entonces siempre falta. Y para ello creo que igual hago eco de las palabras de Gabriela Marcia, es importante humanizar un poco a nuestras poblaciones que estamos acostumbrados a ser migrantes y tener un poco de empatía con el inmigrante. Tener un poco más de empatía. Entonces, creo que, y me despido con esto, la verdad, no quisiera que esta charla, que pues nos ha costado una inversión de varios días trabajándola a Juanjo y a la gente de Inside, a quienes les agradezco, pero nos está costando ahora pues más de una hora de charla, que no quede ahí, que podamos llevar lo que estamos tratando aquí, lo que estamos hablando, que lo podamos llevar a otro plano, que se pueda llevar a la práctica por lo menos un 20% de lo que estamos conversando acá, que podamos llevarlo a la práctica en nuestras instituciones de sociedad civil, en la academia, que también es pues un gran brazo operativo de la sociedad, y que podamos generar una fuerza, una fuerza común que nos ayude a humanizar un poco más a nuestras poblaciones y desnaturalizar un poco la indiferencia hacia los inmigrantes, sobre todo a los que no llevan regularizados sus documentos. Gracias. Gracias a ti, Daniela. Y realmente recalco la importancia de ver este tema de trabajo en conjunto para realmente hacer que todo esto que se está conversando, que es tan importante, se pueda traducir en acciones que realmente creen un impacto donde más se necesita. Gabriela, todo tuyo. Gracias, Juanjo. Yo, tal vez recapitulando un poco lo que Marcia y Daniela han estado diciendo, me ponía a pensar en cómo logramos verdaderamente generar una integración en los nuevos países para estas personas. Y me parece que gran parte tiene que ver con este tema de información relacionada con derechos y con deberes. Y creo que tenemos que ser muy racionales también en el momento de analizar el tema de la migración. No podemos tampoco ser románticas pensando nada más en ese movimiento aspiracional, sino que también tenemos que ver, somos seres humanos y son seres humanos quienes han decidido cruzar fronteras. Y por tanto, dice por ahí un dicho, de todo hay en la viña del Señor. Y hay gente buena y hay gente mala, y sorpresa, sorpresa, en nuestros países también. Esto no es un tema de si sos migrante o no lo sos. Eso es un tema de ser humano otra vez, y es de la naturalidad precisamente de esto. Y por tanto el ser humano, creo que de alguna forma estamos preparados todos y todas para poder conocer cuáles son también los límites de nuestra actuación y cuáles son las posibilidades que yo tengo en cuanto a los derechos. Y esto en busca de una convivencia social que sea sana,
que sea virtuosa para todos y todas y que podamos finalmente generar relaciones que nos permitan comunicarnos, aprender de los otros y poder interiorizar e incluso adoptar muchísimas de esas prácticas y demás. A mí me gusta mucho hablar del tema del diálogo intercultural. Me parece que aplica perfectamente en relación con el asunto migración si estamos buscando la forma de generar esta cohesión social. Diálogo intercultural es romper la línea entre ellos y nosotros. Es el permitirse conocer al otro. Y nos estamos comunicando a través de la palabra, a través de nuestras expresiones que son de carácter social, cultural, de ese imaginario que todos y todas tenemos y que simbólicamente tiene un peso tan grande para poder transformar a un ser humano. Todos copiamos de otros algo, el peinado, los zapatos, la forma de hablar. ¿Y qué hay de malo en poder nosotros identificar en los otros rasgos, conductas que son adecuadas y que nos parecen buenas para nosotros también? El tema es que tenemos que permitirnos la posibilidad de conocernos. Y creo que eso le da al ser humano un valor tan grande, lo nutre tanto, lo llena tanto, el poder tener esa experiencia de conocer contextos, la forma de vida de la gente. Y claro, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando en un contexto relativamente similar, como lo es América Latina, pero con toda la enorme diversidad que tenemos en nuestros propios países. Ahora imagínense cuando estamos hablando de estos flujos extrarregionales que les comentaba hace un ratito, de personas que vienen de Asia, de África, en donde su elemento simbólico de la realidad es muy distinto del que podemos tener en la América Central, por ejemplo. Pero creo que esos factores, un poco el tema de esta información de derechos, deberes, siempre en una balanza equilibrada. No se puede nada más tener un poquito más de derechos, hacemos mucho peso aquí, no es necesario también tener algunos límites en donde las personas puedan saber que, bueno, en el momento de ingresar a un país hay un ordenamiento jurídico que se ha establecido y que tiene que ser respetado. Y eso a mí me parece que es importantísimo, a la par que les decimos, y además usted tiene derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a poder transitar en el territorio. Y ese es un rasgo determinante con respecto a esta última pregunta que estamos tratando, yo creo que no de dar respuesta, pero de dar ideas de cómo podemos mejorar esta integración. Creo que somos muy afortunados de que desde hace ya varios años se dejó de crear esta estructura tan compleja de los campos de personas refugiadas, por ejemplo, o los campos en donde dejábamos un gueto de personas migrantes y que no se podían interrelacionar con las poblaciones locales. Haber superado ese paradigma de cómo tenían que ser gestionados los ingresos de personas que estaban en un trámite de regularización en un país, nos permite ahora abrir las puertas y tender la mano a la gente que está cerca de nosotros. Yo cuando hablo acá con personas de las comunidades y que me dicen, bueno, yo tengo un pequeño negocio donde vendo algún tipo de abarrote, un abastecimiento, o cuando veo a pequeños empresarios que, como bien lo decía Daniela, podrían contratar a estas personas, yo lo que noto es miedo. Tienen mucho miedo de que la gente se acerque, de que tenga un rasgo distinto al mío, de que coma cosas distintas a las que yo como, de que no sepa cuál sea su comportamiento. Y creo que eso es algo que nos estamos perdiendo cada vez que cerramos una puerta. Acá en Costa Rica, que les he tenido la oportunidad de compartir hoy en este espacio que de verdad es tan valioso, en Costa Rica tenemos un avance en muchos de estos elementos, pero no crean que las cosas van tan fluidamente como uno esperaría. Hay legislación, las personas solicitantes de refugio tienen un carnet laboral, pueden trabajar con libre condición, no están restringidas solamente a realizar un tipo de actividad laboral o comercial. No obstante, cuando hablamos con empresarios, el gran temor es cuál será la legislación que le aplica a las personas refugiadas. Y la gran sorpresa es cuando les decimos la misma que le aplica a una persona costarricense.
Y esto es algo increíble, es impresionante porque cuando nosotros lo vemos y las personas nos preguntan esto como empleadores, decimos qué extraño, en qué momento se creyó que por el hecho de ser una persona extranjera tiene reglas distintas para garantizar su derecho al trabajo o tiene reglas distintas para garantizar su acceso a los servicios de salud. Hay una regularización que yo creo que ahí podemos hablar otro montón y podríamos hacer varias conferencias más hablando simplemente del tema trámites, que esos nos ponen de cabeza cada vez que tenemos que pensar en ellos. Y bueno, un poquito para eso estamos también en las organizaciones, para ayudarles. Pero más allá de eso, existen normas, al menos acá en Costa Rica, y un marco jurídico que ha establecido cuáles son las condiciones en las que las personas refugiadas o migrantes tienen acceso a actividades laborales, tienen acceso a sus diferentes derechos, y no obstante, parece que hay un choque ahí, algo que no permite que las cosas pasen y un temor de hacerse responsable de pagar cargas sociales, por ejemplo, un seguro social, una indemnización, un seguro. Esas situaciones son propias de la ignorancia. Y a mí me parece que ahí es donde otra vez tenemos un rol hermoso que desarrollar las organizaciones de sociedad civil en poder crear esas capacidades, en fortalecer los conocimientos del funcionariado, en poder trabajar con ellos juntos. Y en las comunidades no es menos cierto, porque aunque estamos acostumbrados, como en Costa Rica, a que somos un país por el que la gente pasa y al que mucha gente también viene a establecerse, pocas veces nos hemos dado la oportunidad de conocer al vecino, de conocer a los chiquillos cuando van a la escuela. Yo siempre les digo, ustedes en las comunidades tienen un espacio que no tienen que buscar mucho. Busquen ahí en el barrio, que es como tenemos aquí la distribución administrativa, busquen en el barrio a la persona que va al mismo lugar a comprar el pan todas las mañanas. Busquen ahí en la escuela con sus hijos y saluden, que muchas veces lo que estas personas necesitan no es dinero siquiera, es una mano que les dice, adelante, fuiste valiente, eso que vos hiciste yo no lo hubiera hecho jamás, y estás acá y estás esforzándote. Esas palabras de aliento, el escuchar a alguien cuando necesita comentar la situación que vivió, su experiencia, que esa persona se libera, logra sacar algunas lágrimas producto de toda esa represión, eso sana, la palabra sana. Y yo creo que es necesario dar también esa oportunidad de poner un oído muy atento a las palabras que estas personas nos tienen que decir. Y poco a poco, en medio de toda la diversidad que tenemos, que es una maravilla, es un tesoro que tenemos como humanidad, el ser tan distintos, tan diversos, el poder entendernos en medio de todo eso y encontrar los puntos que nos hacen de común acuerdo llegar a querer un mejor espacio para poder trabajar, para poder estudiar, para poder convivir. Las políticas públicas definitivamente refuerzan esto, pero el cambio es social. Yo estoy convencida de que cambiamos en el uno a uno y luego las políticas van reflejando un poco esa dinámica. Son paralelas, deberían ir en el mejor de los sentidos de manera muy conjunta, pero definitivamente nada que venga impuesto de arriba hacia abajo va a tener durabilidad en el tiempo. Y no va a llegar al alma como si llega el hecho de poder decirle a alguien, estoy acá y si necesitas algo yo voy a estar también disponible. Listo, Juanjo, muchas gracias. No, gracias a ti, Gabriela, y realmente inspirador lo que dices porque tienes razón. La palabra sana, la conversación nos humaniza y en base a eso podemos construir muchísimas cosas increíbles y muy necesarias ahora para la situación que se está viviendo en toda Latinoamérica y en el mundo en general. Marcia, el micro es tuyo. Gracias, Juanjo. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Daniela y Gabriela y creo que la pregunta que nos puso Daniela en relación a qué debería venir primero, la política pública o el cambio social,
y lo tomó muy bien Gabriela, tienen que venir de manera paralela, ¿no? Me parece que esa es una respuesta clave a la pregunta que ustedes nos plantean, Juanjo, que qué pueden hacer las personas que no están tal vez trabajando en el ámbito de la sociedad civil, que no conocen a una persona migrante, que no trabajan el tema migratorio, y me parece que eso es clave, es tratar de humanizar y reconocer nuestra humanidad dentro de las diferencias. Me vi me reconocí en lo que nos contaba Daniela, su propia experiencia. Yo también soy una mujer migrante, claramente de mucho privilegio también de poder elegir venir a otro país, ¿no? Y vivir mi experiencia. Y una de mis mejores amigas es de Irán, y nos encontramos en dos culturas completamente diferentes, pero nos dimos cuenta que a pesar de que nuestra cosmovisión puede haber sido diferente, también tenemos muchas cosas similares. Hay una vida familiar, una vida de celebrar alrededor de la comida que nos hace muy similares y que nos permite forjar esta amistad. Y me parece que eso es algo también importante, que las personas que tal vez no trabajan el tema migratorio o que no conocen a una persona migrante, es tratar de romper esas barreras, ¿no? Esas barreras que nos ponemos sociales y hablar con el otro, de reconocer que la otredad y la diversidad nos hacen más fuertes, nos hacen más humanos. Y yo creo que eso es clave. Uno, conversar con una persona migrante. Si hay preguntas de su vida, invítela a comer a su casa, juntémonos a conversar, y me parece que eso pasa, como nos contaba Gabriela, y esto pasa en el contexto chileno también, en los barrios, los vecindarios. Nuestros barrios son multiculturales, nuestros barrios son de diversidad, todos tenemos situaciones y vidas diferentes, así que tratar de establecer esa vida de barrial y comunal me parece que es muy importante para poder integrar e incluir a las personas migrantes y refugiadas. Y lo otro, fomentar este diálogo intercultural que me parece que está pasando a nivel de escuela, ¿no? Me invitaban hace un par de meses a hablar a una escuela chilena a niños de entre 5 y 11 años. Y ellos tenían población migrante dentro de los estudiantes. Y los niños son maravillosos porque ellos te cuentan y te preguntan cosas desde su inocencia. Y para ellos es natural convivir con gente de otros países y aprenden y conversan y comparten experiencias. Y creo que es importante fomentar eso que se está dando en el espacio de escuela en otros aspectos de la sociedad. Y me parece que los espacios barriales son un espacio muy importante en el que ya las organizaciones migrantes están haciendo trabajo en terreno, muchas organizaciones de la sociedad civil también, pero incluso si una persona no quiere participar en estos espacios organizados, hacerlo de manera individual. Y siempre pensar que cualquier miedo a la diferencia que puede estar basado en la ignorancia se puede cortar con una comunicación clara, ¿no? Y que es importante que nos reconozcamos en el otro. Y tampoco no olvidar nuestra memoria reciente como países, ¿no? Muchos de estos países han sido países de migración. Nosotros tenemos historias de migración, nuestras familias, nuestros vecinos han sido migrantes. Entonces, no olvidar esa memoria reciente de quiénes somos como nación, como región, para poder reconocer al otro que está llegando a nuestros países. Así que no, me parece que es una pregunta muy importante y fortalecer estos espacios de comunicación, pero también el rol de los medios, que creo que Daniela lo destacó en un momento, no solamente las redes sociales, pero también los medios más establecidos. Y uno no solamente pedirle a los medios que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Esto me parece que en Brasil se hizo muy bien, un grupo de colegas armó un manual de cómo hablar de migraciones para poder comentarle a los periodistas de qué manera se puede hacer de mejor manera, ¿no? ¿Cuál es la terminología que podemos utilizar? ¿Por qué no se le tiene que decir a una persona que es ilegal? Porque los humanos no pueden ser ilegales, un acto es ilegal, pero no el ser humano en sí mismo. Y me parece que es un ejemplo que podríamos tomar en otros países también, ¿no? Y a las personas de pie, bueno, cuestionar si hay una información que está incompleta, que criminaliza a una persona migrante, que la estigmatiza. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? Si alguien está haciendo comentarios racistas y xenófobos, ¿cómo podemos combatir esos comentarios y desafiarlos, ¿no? Para que no se queden en la narrativa. Así es que yo creo que voy a solamente estar de acuerdo con lo que mis colegas dijeron, y nuevamente, Juanjo, agradecer a ti el espacio y espero que podamos seguir conversando también y manteniendo este diálogo. Y muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Marcia, y nuevamente Daniela, Gabriela, mil gracias. Esta ha sido una sesión extremadamente inspiradora. Me parece realmente genial ver cómo hemos podido encontrar, cómo han podido todos ustedes encontrar estos puntos en común desde los lugares donde están operando, ver cómo realmente se están
viendo claras las necesidades que tenemos y cómo empieza a salir esta inspiración para realmente llevar esto más allá de una conversación y empezar a hacerlo en acciones. Y acciones tanto que se pueden aplicar en organizaciones en las que estamos trabajando, dentro del gobierno, dentro de medios de comunicación y directamente a una persona, a un ciudadano de pie, una persona que está directamente en la calle y que puede sentir que tal vez no hay mucho que pueda hacer, que no puede hacer un gran cambio, una gran diferencia, pero como estaban comentando, esas pequeñas acciones que se pueden hacer, esas pequeñas cosas realmente pueden ser un cambio radical para alguien que está pasando por una situación complicada. Así que sí, una vez más, les agradezco muchísimo por esto. Eh, de todas formas, nos vamos a mantener en comunicaciones porque hay mucho trabajo que creo que podemos hacer en conjunto y hay mucho bien que podemos traer para toda Latinoamérica en general y para nuestros hermanos migrantes de todos los países donde estén viniendo. En conjunto vamos a poder trabajarlo. Así que aprovecho para recordarles también que esta es la primera de las 2 sesiones que tenemos programadas para este mes. La segunda sesión está programada para el sábado 18, comenzando a la misma hora que el día de hoy, y va a tener como foco un tema que hemos estado comentando, que se ha comentado brevemente durante algunos momentos, que es la parte de la xenofobia, que es todo un fenómeno que nosotros estamos viendo acá y que es particularmente llamativo por el hecho de siendo todos latinoamericanos y hablando todos el mismo idioma, que aún así esté tan arraigado este tema. Entonces, definitivamente que sí, eso va a ser otro tema de conversación muy grande y de todas formas vamos a extenderles a ustedes también la invitación para poder seguir con esas comunicaciones en esa sesión y en las que vengan por delante. Así que con eso estaríamos cerrando el día de hoy. Muchísimas gracias una vez más, Daniela, Gabriela, Marcia y a todas las personas que nos han acompañado y nos mantenemos en contacto. Gracias, igual un gran placer. Adiós, hasta una próxima. Gracias. Gusto Cuídense. compartir el espacio con Gracias. ustedes. Chao.